¿Cómo surgieron los idiomas? El lenguaje es una capacidad humana que nos permite comunicarnos con otros mediante sonidos, gestos o símbolos. Pero, ¿cómo se originó el lenguaje? Bueno, esta es una de las preguntas que intriga aún más a los científicos, filósofos y lingüistas durante siglos. Sin embargo, no hay una respuesta definitiva ni una evidencia directa que nos permita conocer el origen exacto del lenguaje. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos ofrecen la genética, la arqueología y la lingüística para intentar reconstruir la evolución del lenguaje humano. Hay muchísimas teorías acerca de cómo surgieron los idiomas, pero hay tres en específico que parecen ser las más aceptadas. La primera es la hipótesis monogenética. Esta hipótesis sostiene que todas las lenguas humanas derivan de una lengua ancestral que debió aparecer antes de la salida de los Homo sapiens de África. Esta lengua se llama protolengua o lengua madre y se cree que se formó cuando los primeros humanos modernos, los Homo sapiens, empezaron a usar sonidos articulados para comunicarse. Esta hipótesis se basa en estudios genéticos que han demostrado que el primer humano se originó en este continente y en estudios lingüísticos que han analizado las similitudes y diferencias entre las lenguas actuales. La segunda es la hipótesis poligenética. Esta sostiene que el lenguaje es una capacidad innata que se desarrolló de forma independiente en diferentes grupos de humanos más o menos por la misma época. Según esta, el lenguaje surgió después del ser humano y no hubo una sola lengua original, sino varias lenguas que se originaron en diferentes núcleos alrededor del planeta. Esta hipótesis se basa en evidencias como la diversidad lingüística que existe en el mundo, que no se puede explicar solo por la evolución y la migración de una lengua madre. Y la tercera y más curiosa es la hipótesis de la gestualidad. Esta sostiene que el lenguaje se originó a partir de los gestos que se usaban para acompañar o sustituir la comunicación verbal. Según esta hipótesis, el lenguaje se inició con gestos físicos que se fueron convirtiendo en gestos orales producidos con la boca y finalmente en el habla. Esta se basa en evidencias como la existencia de las lenguas de señas, que son lenguas naturales que usan el movimiento de las manos y el cuerpo y la cara para expresarse. Estas son solo algunas de las hipótesis que intentan explicar el origen de los idiomas, pero hay muchas más. Lo cierto es que el lenguaje es un fenómeno complejo y dinámico, que involucra múltiples factores biológicos, culturales y sociales. Por eso es difícil encontrar una respuesta definitiva y única a esta pregunta. Lo que sí sabemos es que existen unas 150 familias lingüísticas en el mundo, que agrupan a unas 7.000 lenguas vivas. Algunas de estas familias son muy grandes y antiguas, como la indoeuropea, que incluye unas 400 lenguas y se habla en Europa, Asia y América. La afroasiática, que incluye el árabe y el hebreo, u otras más desconocidas, como la kusunda, que solo se habla por unas pocas personas en Nepal. Además, hay algunos idiomas que no tienen relación con ninguna otra lengua conocida. También hay idiomas que se han formado por el contacto entre diferentes lenguas y culturas, como las lenguas criollas, que se originan cuando dos o más lenguas entran en contacto y se crean nuevas reglas y vocabularios. Como ves, el lenguaje es muy complejo y demuestra la diversidad del mundo que nos rodea. Así que ya lo sabes, si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún otro video. Y recuerda siempre, seguir aprendiendo.